Hola, un placer estar con todos ustedes nuevamente. Mi nombre es Jessica González, coordinadora del programa de donación de cuerpos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Hoy nos acompaña la doctora Saray Miranda Chacón, médico y cirujano, docente e investigadora de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Austral de Chile, para hablar de la importancia que tienen las ciencias médicas en la docencia y la investigación para el desarrollo de la salud. Bienvenida, Saray. Hola, buenas tardes o buenos días, dependiendo de cuándo estén escuchando el podcast, y gracias por la invitación. No, un placer que esté con nosotros y que nos pueda acompañar. Doctora Miranda, usted ha sido docente de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Austral de Chile. Cuéntenos un poco cómo ha sido su experiencia en estos campos. Bueno, en la Universidad de Costa Rica empecé primero como asistente en los cursos de anatomía y de embriología, mientras era estudiante, y pues después tomé la decisión de quedarme en la academia. Así que desde el 2013 soy profesora del departamento de anatomía, y en el 2017 me fui para Chile a empezar mis estudios de posgrado, doctorado en ciencias médicas en la Universidad Austral de Chile. Esta universidad queda bastante al sur, así como casi llegando a la Patagonia. Es una universidad regional allá en Chile, y pues ahí me invitaron varias veces a ser docente tanto en cursos de análisis clínico como en los cursos de anatomía. Entonces, sobre todo en el 2018 y el 2019 estuve participando en los cursos de anatomía ahí en el departamento de anatomía, histología y patología, que en el caso de la Universidad Austral de Chile está integrado, así que siempre he estado como vinculada a las ciencias morfológicas y principalmente en la parte de docencia. Y pues bueno, en la Universidad de Costa Rica, desde que somos estudiantes hacemos disección, así que ya yo tenía esa experiencia, así que en la Universidad Austral de Chile estuve trabajando también, no solo en la experiencia con dos estudiantes directamente, sino también en la preparación de material biológico, haciendo disecciones para poder preparar los laboratorios para los estudiantes de las distintas carreras. Y con toda esta experiencia, ¿cuál considera usted que es la importancia de la donación del cuerpo para la docencia en carreras del área de la salud? Bueno, yo creo que esto es un tema que se ha discutido mucho, y principalmente cuando surgió toda esta ola del uso y de la introducción de tecnologías en la educación. Por supuesto que las ciencias morfológicas no se iban a escapar, entonces era como bien llamativo pensar así, vamos a tener disecciones virtuales, vamos a tener modelos virtuales, incluso se diseñaron mesas que simulan la disección ahí con amplificaciones de imagen y cosas por el estilo. Y un poco al inicio hubo una tendencia como de que esta tecnología sustituyera al contacto directo con tanto con el cadáver completamente en la disección, así como con piezas anatómicas fijadas, pero creo que ya se ha vuelto un poco hacia atrás a entender que la importancia de trabajar principalmente con cadáveres y hacer la disección, no solo estamos hablando de que en los cursos se desarrollan conocimientos, sino que también tiene que ver con el desarrollo de habilidades y aptitudes. Entonces, el uso de cadáveres en la educación en ciencias morfológicas provee experiencia manual, ¿verdad? En la disección, el desarrollo de habilidades de motora fina y principalmente de disección, que más adelante van a ser útiles a la hora de realizar los diferentes procedimientos clínicos, e incluso más aún si las personas se deciden especializar en alguna rama directamente que tenga que ver con la cirugía. Pero también tiene que ver con las aptitudes que hay que tener como médico, pero también como profesional en cualquier área de la salud donde se tenga contacto con pacientes, ¿verdad? Porque tiene que ver con el establecimiento de un respeto por el cadáver y por la persona y la familia de este donador,
que nos da la oportunidad de aprender a través de su donación, y tiene que ver también con el ambiente que se forma mientras se está haciendo la disección, especialmente cuando se hace disección con pares, inclusive con un guía de disección. Se establecen ciertas dinámicas y cierta jerarquía que luego uno puede identificarlas en la práctica clínica al hacer procedimientos clínicos y también en las salas de operación al hacer cirugías, ¿verdad? Y desde su experiencia como docente, tanto en Chile y Costa Rica, ¿usted ha podido notar alguna diferencia entre la enseñanza de anatomía de escuelas de medicina que tengan programas de donación de cuerpos y algunas escuelas de medicina que no tienen programas de donación de cuerpos? Sí, bueno, esto se puede como pensar en diferente medida porque en el caso del Departamento de Anatomía, donde yo tuve contacto en la Universidad Austral de Chile, no todos los estudiantes tienen acceso a hacer la disección cadavérica, entonces se trabaja mucho con prosecciones, ¿verdad? Haciendo demostración en piezas anatómicas. Eh, Sin duda, igual la demostración de los diferentes... de los diferentes sistemas de órganos en material previamente disecado y fijado es sumamente valioso, pero como que le resta un poco este ámbito que yo comentaba, de tener uno directamente la aproximación con el cadáver, de saber cómo conducirse en el ambiente mientras se hace la disección, de desarrollar las habilidades manuales. Entonces, sin ahondar mucho en cómo se consigue el material biológico en Chile, no se cuenta con, por ejemplo, la facilidad de tener una ley, ¿verdad?, que nos permite acceder a material biológico, pero también un sistema que nos permite obtener donación, porque esto también le da un valor agregado de saber que hay personas que están dispuestas a dar un poco más, ¿verdad? Incluso después de su muerte, para que otras personas puedan aprender y formarse en las diferentes ciencias de la salud. Entonces también eso aproxima a los estudiantes y a los docentes también a esa realidad de tener una mayor apreciación por el material con el que se está trabajando. También hay un componente emocional, ¿verdad? Sí, eso es un componente muy importante, ¿verdad? Y como usted muy bien lo dice, ¿verdad? Les crea otro tipo de experiencias y pueden desarrollar otro tipo de destrezas, ¿verdad? Como por ejemplo las manuales y además enfrentarse como que si el cuerpo fuera su primer paciente. Hablemos un poco sobre la relación, ¿verdad? Que usted ve desde su experiencia entre las ciencias morfológicas y los distintos estudios de posgrado que puedan haber. Sí, empezando porque en medicina, si yo dividiera como la parte asistencial de las personas que se dedican a la clínica, y una rama, llamémosle, de academia, de investigación, con hacer posgrados académicos, tanto maestría como doctorado. em, si nos localizamos en la parte clínica, pues obviamente las personas que se forman con este acceso al material biológico y que ya tienen destrezas manuales, después cuando se enfrentan a las diferentes especialidades donde ya van a dedicarse exclusivamente, por ejemplo, a la cirugía y demás, pueden hacer una vuelta atrás en el tiempo y recordar sus tiempos como estudiantes, y hacer esas conexiones mentales entre las estructuras anatómicas que pudieron estudiar en el cadáver o en el material fijado y lo que ven en los pacientes. Y me parece que, hablando desde un punto de vista pedagógico, eh, una teoría educativa que es como un poquito antigua, pero que igual se utiliza mucho, tiene que ver con lo que se llaman las zonas de desarrollo próximo. Entonces, lo que habla es de cómo ese conocimiento se va construyendo como en una pirámide donde vamos a tener unas bases y sobre esas bases se van a ir desarrollando eh,
los diferentes conocimientos. Y en el caso de las ciencias morfológicas, los estudios que se hacen durante el grado, durante la formación de la carrera de medicina, van a ser esas bases que le van a permitir posteriormente desarrollarse. Y pensemos, bueno, en cualquier rama clínica o quirúrgica, en anatomía patológica, donde es súper importante hacer la correlación también con la anatomía microscópica, en cualquier subespecialidad en perinatología o en pediatría, donde hay que hacer la conexión con la anatomía del desarrollo, con la embriología. Entonces, siempre este es un conocimiento basal para el estudio de posgrado clínico. Pero además, al hacer estudios de posgrado académico, en mi caso particular, en mi doctorado yo estudio el cáncer de próstata y lo que hacemos es estudiar biopsias de pacientes con cáncer de próstata y todo el tiempo hay que estar haciendo esa correlación morfológica porque estamos observando anatomía microscópica. Y de hecho, en mi laboratorio se producen anticuerpos derivados de alpaca y muchos de estos anticuerpos se prueban en distintas técnicas en tejidos, así que muchas veces en el laboratorio la persona que tenía más conocimiento anatómico era yo, así que el poder supervisar o determinar las zonas de positividad, el tipo de célula que era positivo y poder hacer la correlación también con anatomía microscópica de otros organismos. Allá estuvimos trabajando, por ejemplo, con pez cebra y son cosas que obviamente yo no podría hacer si no tuviera ese background que tenía en ciencias morfológicas. Entonces, claro, yo profundicé mucho en lo que es biología celular y biología molecular, pero esa base que yo ya traía anatómica me permitió desarrollarme muchísimo mejor en poder reconocer todas estas técnicas en los distintos tejidos, ¿verdad? Entonces, ¿usted consideraría importante la donación de cuerpos para desarrollar investigación a nivel molecular también? Sí, yo creo que definitivamente la donación de material biológico humano, porque no limitarnos a la donación de cuerpos solamente, sino que se puede ampliar muchísimo más el concepto porque se pueden donar también, no sé, piezas extraídas de biopsias, generar bancos de biopsias, de tejidos, se pueden donar, incluso hay centros donde hacen bancos de cerebros para estudiar enfermedades neurodegenerativas. Todo este material biológico es súper importante para el desarrollo de la investigación básica, porque muchos de los mecanismos que uno describe a nivel celular, a nivel de tejido, mecanismos bioquímicos, vías de señalización, todo esto da como una explicación que antecede. Se trabaja mucho en modelos celulares, en cultivo de células, se trabaja mucho en modelos animales, pero poder ver cómo se traduce esto en las implicaciones para el desarrollo, por ejemplo, de terapias para los seres humanos o para determinar si efectivamente esa vía molecular que se está describiendo en una enfermedad está marcando en esa enfermedad en particular, solo se puede lograr si uno prueba esos mecanismos en el tejido humano. Obviamente, desde el punto de vista ético, uno no puede someter a las personas vivas a un montón de ensayos para ver si eso pasa o no pasa. Entonces, una vez que la persona falleció, y esto es un punto de vista eh, muy personal, por supuesto, tiene que ver también con las creencias de las personas, con su escala de valores, incluso con si practican o no una religión y con sus creencias con respecto a lo que pasa después de la muerte, pero si está dentro de su margen de creencias poder contribuir a la ciencia donando su cuerpo, está dándole una oportunidad a un material que en realidad lo que va a suceder es que se va a una tumba, se degrada, se desintegra, sufre una serie de procesos, desaparece y pues el cuerpo como tal físico
no tiene ningún efecto más después de la muerte. Entonces, si podemos convertir eso en insumos para que se desarrollen nuevas terapias, para que se desarrollen explicaciones fisiopatológicas de cómo se desarrollan las enfermedades, eso siempre va a tener un beneficio para la humanidad. Y esa conexión entre, por ejemplo, el desarrollo de ciencia básica que se hizo en un montón de modelos y cosas, y la ciencia clínica aplicada es súper evidente, por ejemplo, ahora con la pandemia. No sería posible que tuviéramos, por ejemplo, una vacuna en un corto tiempo si esto no se hubiera desarrollado en una secuencia así, ¿verdad? De básico a clínico. Entonces, en ese entendido es muy, muy importante que se cuente con programas de donaciones de tejidos, que se cuente con programa de donación cadavérica, que se cuente con laboratorios en los que se pueda analizar apropiadamente, almacenar apropiadamente el material para que pueda servir para los efectos de investigación. Y entonces, desde su experiencia, ¿cuál es el impacto que usted considera que tiene todo este tipo de programas de donación en la salud en general y en el desarrollo de distintas investigaciones? Ahí lo voy a insistir en partirlo en las dos áreas, ¿verdad? Primero en lo que es la formación de capital humano que va a atender a las personas en lo que es propiamente asistencial, en la formación de profesionales en cualquier área de salud, porque como sabemos en la Universidad de Costa Rica las distintas áreas de salud tienen que pasar por su curso de anatomía, algunas también por su curso de histología. Entonces, todas estas personas que después van a tener contacto con la clínica, donde van a hacer procedimientos, tomar muestras, operar seres humanos, se están formando desde un sistema que está basándose en todos estos principios y en adquirir los conocimientos a través de este material biológico. Así que fundamental para la formación de capital humano en el área de salud. Pero también, si nos vamos ya un poco más a la parte molecular y de investigación básica, también este material permite hacer precisamente eso que comentaba hace un rato, que es comprobar mecanismos, comprobar vías de señalización, comprobar la presencia de distintas proteínas en diferentes partes de la célula o del cuerpo humano o del cerebro, y todo esto nos va a dar una imagen muchísimo más clara de una enfermedad, de cómo se desarrolla y de cómo podría intervenirse, sea o para curarla o para mejorar la calidad de vida de las personas que la padecen. Entonces, yo creo que así como a gran escala el sistema de salud para que fluya necesita mucho de estos, del estudio de material biológico, de los sistemas de donación, de los programas de donación cadavérica, para que existan las dos cosas, las personas que trabajan dentro de ese sistema, pero también los avances científicos y tecnológicos sobre los cuales se van a construir terapias y diferentes investigaciones. Bueno, doctora Miranda, realmente muy interesante, ¿verdad? La forma en la que desde su experiencia logra integrar, ¿verdad? La docencia, la investigación, todo con las ciencias morfológicas y la biología molecular. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No sé si quisiera dar un mensaje final al público que nos escucha. Muchas gracias por el espacio aquí en el podcast del programa y bueno, como parte también de la Universidad de Costa Rica y conociendo que existe un programa de donación a nivel de la universidad y que nos permite contar con todo este material, invitar a las personas que nos escuchan, que si han tenido la inquietud se acerquen al programa y que puedan explorar si es para ellos y el tipo de servicios que se ofrece a través de que sepan que en el departamento de anatomía, en la Universidad de Costa Rica, se forman profesionales en el área de salud gracias a este tipo de donaciones, entonces que en realidad van a estar haciendo un bien
para todo el país, ¿verdad? Así es, muchísimas gracias. Les recordamos que pueden contactarnos por medio de Facebook y de Instagram en prodocu.em. Y bueno, nos despedimos de todos. Muchísimas gracias a la doctora Miranda de nuevo por acompañarnos y gracias a todos por escucharnos una vez más. Seguimos en contacto.